AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en AIR News. Johnny Romero al micrófono. Hoy es jueves 22 de julio de 2021. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Protestas en Colombia dejan más de un centenar de heridos. Opositora cree que en Venezuela hay un ahorcamiento del aparato productivo. América Latina y el Caribe exigen equidad en acceso a vacunas contra la COVID-19. 3 agentes de la policía arrestados en Haití por asesinato del presidente Jovenel Moïse. El Machete, nuevo grupo de civiles armados aflora en México contra el crimen organizado. Entre 10 y 15 republicanos apoyarían una propuesta bipartidista migratoria en el Senado. México y Estados Unidos han deportado a Guatemala a más de 25,000 migrantes en lo que va de 2021. Aquí están las noticias. Washington. Estados Unidos y México han deportado a más de 25,000 guatemaltecos este 2021. En este periodo ha disminuido el número de expulsiones desde territorio estadounidense y ha aumentado las del lado mexicano, según un informe oficial publicado por el Sistema de Migración de Guatemala. De enero a la fecha, han retornado 25,627 personas a Guatemala, la mayoría regresado vía terrestre por el Centro de Recepción de Retornados, que se encuentra en Tecún Umán. San Marcos informó hoy. El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que Estados Unidos ha deportado vía aérea a 2,508 guatemaltecos hasta el pasado 16 de julio, una cifra muy inferior a los 13,769 devueltos al 31 del mismo mes del año pasado. En tanto, México por la vía terrestre ha expulsado a 21,176 guatemaltecos al 18 de julio, un número muy superior a los 11,854 que retornó al 31 de julio de 2020. El año pasado, las deportaciones de guatemaltecos de Estados Unidos se redujeron en un 61,4% comparado con el año anterior, debido a la menor frecuencia de viajes por la pandemia de la COVID-19. Durante 2020, Estados Unidos expulsó por vía aérea a 21,057 guatemaltecos, una cifra considerablemente inferior a las 54,599 personas que deportó durante 2019. Hasta ahora el récord de deportaciones. En tanto, México deportó en 2020 a 45,572 guatemaltecos, muy inferior a los 105,512 de 2019. Los detenidos provienen de Haití, Cuba, Venezuela, Brasil, Chile, Nicaragua y Filipinas, de acuerdo con un comunicado de la policía. Washington. Entre 10 y 15 senadores republicanos están dispuestos a apoyar una reforma migratoria, aseguró Rebecca Shea, directora ejecutiva del American Business Immigration Coalition, durante un evento frente al Capitolio, en el que participaron congresistas, incluido el líder de la mayoría, Chuck Schumer, de Nueva York. Creemos que hay 10 a 15 senadores republicanos que apoyarían una reforma, dijo Shea, sobre algún proyecto bipartidista. Agregó que el grupo que lidera se ha reunido con más de 41 congresistas del Partido Republicano sobre asuntos migratorios. La cifra de senadores republicanos es mucho mayor a la que el demócrata Dick Durbin de Illinois, presidente del Comité Judicial, había revelado cuando señaló que entre 4 y 5 de sus colegas de oposición respaldarían modificaciones a favor de Dreamers. Durbin estuvo en el evento, pero la lluvia obligó a dar un discurso apresurado donde destacó el apoyo a los Dreamers. Es tiempo de finalmente arreglar nuestro sistema migratorio roto y proveer un camino a la ciudadanía a miles de trabajadores inmigrantes. Los demócratas en el Senado perseguiremos el objetivo de una reforma migratoria comprensiva, dijo Schumer, quien destacó la labor de los inmigrantes durante la pandemia del coronavirus como trabajadores esenciales, agricultores y personal médico. Schumer también habló del beneficio que significaría para los portadores con el programa de estatus de protección temporal TPS. Los activistas de distintos grupos como AVID han aumentado la presión al Congreso para aprobar alguna ley que otorgue ciudadanía a indocumentados, sobre todo luego de la decisión del juez Andrew Hanen en Texas, quien bloqueó nuevas aplicaciones al programa de acción diferida
para los llegados en la infancia DACA, al considerar que su implementación fue ilegal bajo la administración de Barack Obama. Hay polémica en Texas por un proyecto de ley que busca prohibir la enseñanza en las escuelas de que el Ku Klux Klan es moralmente incorrecto. ¿Cuál es la razón de esta polémica? Organizaciones, legisladores e individuos que se oponen al proyecto de ley SB3 del Senado de Texas argumentan que la medida eliminará del currículo académico tejano la enseñanza sobre el discurso Tengo un sueño del líder de los derechos civiles Martin Luther King y ya no requeriría que se instruya a los estudiantes que el Ku Klux Klan es moralmente incorrecto. Este proyecto de ley conducirá a narrativas de la historia impuestas por supremacistas blancos y a información errónea de los hechos. El proyecto de ley fue aprobado en votación partidista en el Senado tejano y aunque eliminó el requisito de enseñar a los estudiantes sobre la lacra social que representa el Ku Klux Klan, sí prohíbe expresamente enseñar que una raza o sexo es inherentemente superior a otra. Lo que enseñamos en nuestro sistema es importante. Nuestros hijos aprenderán que nuestra nación no fue ni es perfecta. Nuestros alumnos seguirán enfrentándose al horror de la esclavitud, al amargo desgarro de la guerra civil. Sin embargo, legisladores demócratas que votaron en contra del proyecto argumentan que la pieza legislativa obstaculiza importantes discusiones en los salones de clase sobre el racismo en la historia y en la actualidad. Al sofocar las conversaciones difíciles en el aula, este proyecto de ley anima a los estudiantes a buscar respuestas en lugares dudosos, incluidos foros radicales, grupos de Facebook cuestionables o la web oscura. El proyecto de ley pasará ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. México. A pesar de que México agilizó la inmunización contra la COVID-19 para la población mayor de 18 años, en los municipios de 6 estados fronterizos, el gobierno de Estados Unidos decidió extender el cierre de la frontera un mes más. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el cierre se extenderá hasta el 21 de agosto. En su cuenta de Twitter, la dependencia informó que continuará con el diálogo bilateral y reiteró que el ritmo acelerado de vacunación contra la COVID-19 en la frontera genera condiciones para avanzar en mutuo beneficio. El 15 de junio, México le planteó a Estados Unidos un plan para la reapertura gradual de su frontera, cerrada por la pandemia, cuya estrategia consistía en una campaña de vacunación masiva para alcanzar la normalidad lo más pronto posible y reabrir las actividades económicas entre México y Estados Unidos. Una vez que tengamos este avance, no habría un argumento de carácter sanitario ya para mantener esas restricciones en la frontera, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miami. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración UCIS anunció que los solicitantes del estatus de protección temporal TPS de Venezuela, Birmania, Siria, Somalia y Yemen pueden presentar su pedido de manera electrónica, siempre que sea por primera vez y no a una renovación. La agencia federal explicó que la opción de presentar el formulario I-821 de manera digital solo está disponible para solicitantes iniciales de TPS de esos 5 países porque son nuevas designaciones o redesignaciones anunciadas recientemente. También se puede pedir en línea el documento de autorización de empleo mediante la presentación del formulario I-765, que junto con el I-821 son los primeros de TPS disponibles para presentación electrónica. Chenaló, México. Al igual que hace más de 2 décadas, indígenas en las montañas de Chiapas, al sur de México, tomaron las armas, pero no para enfrentar al gobierno, como en aquel entonces, sino al crimen organizado que asola sus comunidades ante la ausencia de medidas gubernamentales para combatirlos. El grupo de autodefensa identificado como El Machete se dio a conocer en un acto público el fin de semana en el municipio de Panteló, en los altos de Chiapas, con decenas de hombres armados y encapuchados formando filas ante cientos de habitantes de la zona y medios de comunicación como testigos. México vive desde hace más de una década una creciente ola de violencia relacionada con los carteles de la droga, que han extendido su presencia a lo largo y ancho del país y han dejado un rastro de decenas de miles de muertos en su búsqueda por controlar las rutas del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En varias zonas de México, sobre todo en los pobres y vulnerables, han surgido desde hace años organizaciones de autodefensa de pobladores locales que se arman para enfrentar los abusos de los grupos delictivos ante la falta de capacidad del Estado para enfrentarlos.
El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, rechaza a las autodefensas, alegando que detrás de ellos puede haber intereses políticos o de control territorial. Al ser consultado esta semana sobre el surgimiento de El Machete, López Obrador dijo estar en contra de esos movimientos que hacen justicia por propia mano, ya que es el Estado el que debe garantizar la paz. Otras noticias con Sara Pablo. La Fiscalía General de la República informó que investiga el espionaje de que fueron víctimas activistas, periodistas y políticos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En un comunicado reveló que con la colaboración de Carmen Aristegui, una de las periodistas afectadas, llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa KBH Track, operadora mexicana de la israelí NSO Group, debido a que empleaba el programa Pegasus para realizar actividades de espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no han sido identificados plenamente para efectos judiciales. Uno de los casos confirmados es el de Manuel Mondragón, quien fungía como comisionado nacional de seguridad, cuyo teléfono fue intervenido y grabadas sus conversaciones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de áreas de seguridad nacional, así como con terceras personas. En las últimas horas, una investigación conjunta de varios medios de comunicación reveló que esta empresa firmó contratos con diversas dependencias del gobierno anterior y a través del software Pegasus realizó actividades de espionaje a varios políticos, teniendo entre ellos como objetivo al actual presidente de México y 50 personas de su entorno. El presidente descartó presentar una denuncia y anunció una investigación para determinar la existencia de contratos y presupuesto destinado para estas actividades ilícitas. Ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario. La Fiscalía explicó que los nuevos datos que se han hecho públicos respecto al espionaje a personas de un alto perfil se están incorporando a la investigación ya señalada. Sara Pablo, Ciudad de México. La Habana. 12 cubanos arrestados en las protestas del 11 de julio recibieron este miércoles condena de 10 meses a 1 año de cárcel tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado, denunció el hermano de uno de ellos, el cineasta Ángelo Troya, realizador del famoso videoclip Patria y Vida. Los detienen cuando empiezan las manifestaciones. Él no se estaba manifestando, solo salía con su cámara a filmar, declaró su hermano Yuri, que ha seguido de cerca el proceso hasta conocer hoy la sentencia. Explicó que Ángelo, de 25 años, pasó varios días incomunicados en una prisión situada en el oeste de La Habana y las autoridades no ofrecieron información a la familia hasta ayer. Puerto Príncipe. Las autoridades en Haití arrestaron a otros 4 sospechosos, 3 de estos oficiales de la policía, en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Al anunciar los arrestos, el jefe de la policía, León Charles, indicó que se trató de criminales infiltrados en la agencia de ley. El cuarto sospechoso fue identificado como Dominique Caubin, quien pasó sus años recientes en Miami Beach y Pembroke Pines, en la Florida. Según el reporte de Angel Stein, en su perfil de LinkedIn, Caubin aparece como consultor de seguridad, mientras que en su cuenta de Instagram aparece como fundador y dueño de Armotech International Corporation y Armotech Group S.A. en Haití. Aparte de los nuevos arrestos, 7 oficiales de alto rango de la policía, algunos miembros de la seguridad del presidente, fueron puestos en aislamiento, aunque al momento no son considerados formalmente como sospechosos. Hasta hoy, 18 colombianos han sido arrestados con relación a este ataque, así como 5 haitianos y 3 haitianos estadounidenses. Bien, y más de 50.000 números telefónicos fueron infiltrados por una aplicación que en teoría fue desarrollada para espiar a terroristas, pero que según una investigación internacional sirvió para vigilar a periodistas, activistas y otros críticos del poder. Los teléfonos celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios gubernamentales alrededor del mundo fueron presuntamente infiltrados por un programa espía denominado Pegasus. Sobre todo los gobiernos que son democracias en proceso de
resistencia hacia la democracia utilicen este tipo de herramientas para vigilar. El doctor Alejandro Alvarado Bremer, director de la Maestría de Periodismo en Español en la Universidad Internacional de la Florida, considera que la investigación realizada tiene un sustento importante y que hay demasiadas coincidencias. Algunas de las investigaciones y de los nombres están ligadas con periodistas que han desaparecido o que han sido asesinados. Jamal Khashoggi, que fue brutalmente asesinado, y tenemos también el caso de México, el periodista Cecilio Pineda, que también fue asesinado y cuyo nombre aparece en estas listas. La investigación fue coordinada por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, con el apoyo de Amnistía Internacional, según la cual correos electrónicos, mensajes cifrados y coordenadas geográficas quedaron a disposición de los espías. Por ello, el académico considera necesario reaprender a hacer periodismo. Tenemos que tomar nuestras precauciones para llevar a cabo investigaciones sin depender de la tecnología. El programa espía fue creado por la empresa NSO Group, la cual negó las acusaciones y afirmó que la investigación está llena de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas. Alonso Castillo, Miami. Atención. América Latina es una de las regiones donde la pandemia del coronavirus da batalla y golpea fuerte. El agravamiento de la mayoría de las economías, sumado al malestar ciudadano por la situación sanitaria, evidenció la vulnerabilidad de los países a la enfermedad, que ya se cobró la vida de más de 1 millón de personas. La lucha contra el coronavirus agudizó el frente contra un enemigo común de las democracias latinoamericanas: la corrupción. La tragedia de todo esto es evidente. Los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca antes, reveló la tercera edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021, elaborado por una institución junto a la empresa global de consultoría Control Reach. El ranking estudia y clasifica 15 países que representan el 95% del PIB de América Latina para determinar su capacidad para combatir y prevenir la corrupción. El índice CCC observa 14 variables claves como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia. Las instituciones democráticas están dejando de estar a la moda en gran parte de América Latina. En cambio, vemos una creciente polarización que se infiltra en la política y hace que el concepto de justicia sea cada vez más esquivo, lamentó Brian Winter, coautor del reporte y vicepresidente de políticas públicas. Washington. Los países de América Latina y el Caribe reclamaron equidad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 al advertir que apenas 1 de cada 10 de sus ciudadanos han sido completamente inmunizados, mientras el 70% de las dosis producidas están en manos de las naciones más ricas. Requerimos vacunas de donde sea y de quien quiera, sentenció el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Antigua y Barbuda, Paul Chet-Green, al intervenir en una sesión extraordinaria virtual de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la distribución de vacunas contra la COVID-19. El funcionario se quejó de que algunas naciones hayan usado su riqueza para comprar casi todas las vacunas producidas, dejando a la mayoría de los países en situaciones difíciles. Se incrementa el número de casos en un país que tiene millones de vacunas disponibles, pero donde solo un poco más de la mitad de sus ciudadanos mayores de 12 años han decidido vacunarse. Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en los últimos 7 días se han reportado más de 248,000 nuevos casos positivos de COVID-19, casi 130% superior al récord más bajo registrado en junio. La gran mayoría de los infectados son personas que no han recibido las vacunas, según las autoridades sanitarias. Y ante la presencia de la variante Delta, las estadísticas son alarmantes, de acuerdo con las proyecciones de la directora de los CDC. Los CDC han publicado estimaciones de variantes en todo el país y predijeron que la variante Delta ahora representa el 83% de los casos secuenciados. Este es un aumento dramático desde el 50% de la semana del 3 de julio. En algunas partes del país el porcentaje es aún mayor, particularmente en áreas con bajas tasas de vacunación. A pesar de que el país registra un índice bajo de infecciones y muertes en comparación al periodo previo a la vacunación masiva, el número de decesos en la
última semana aumentó. Razón por la que el presidente Biden pidió estar vigilantes. Si bien los casos de COVID-19 están aumentando, prácticamente todas las muertes por COVID y hospitalizaciones por COVID provienen de personas no vacunadas. Lo decimos de nuevo, prácticamente de personas no vacunadas. Y eso significa que lo más seguro es vacunarse. Y es por eso que nos estamos enfocando en nuestra próxima fase para vacunar a los no vacunados. Atención. La pandemia de la COVID-19 ha provocado que la esperanza de vida se reduzca en Estados Unidos 1 año y medio, con una pérdida de 3 años en el caso de los latinos y de 2,9 años para los afroamericanos, según informó hoy el gobierno. Los datos provisionales del Centro Nacional para Estadística de la Salud, parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, muestran la mayor disminución a la esperanza de vida de Estados Unidos en un año desde 1943. La expectativa promedio de vida para toda la población en el año pasado fue de 77,3 años, un nivel que no se registraba desde 2003. Managua. Las madres de 2 líderes estudiantiles arrestados en el marco del proceso electoral de Nicaragua informaron que solicitaron a la comunidad internacional mayor presión hacia el gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega para que libere a sus hijos investigados por supuesta traición a la patria. Ahora presentamos noticias desde Tegucigalpa, Honduras, con Óscar Ortiz. El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió negarle la entrada a ese país al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, a su esposa y miembros de su familia por presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes, y respondió asegurando, una vez más, su inocencia. Ellos se dan a la tarea esa de estar señalando gente, y yo nunca he estado en un tribunal. Si ellos tienen algunas pruebas contra mí, que las remitan a la fiscalía, haga lo que tiene que hacer. Exmandatario y su esposa fueron señalados dentro de la denominada lista Engel, publicada el 1 de julio y que incluía, además de su nombre y el de su esposa, a funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y el tema volvió a ser noticia debido a la reacción del secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, quien a través de un comunicado señaló que mientras el expresidente Lobo estaba en el cargo, aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Sobre los señalamientos contra la ex primera dama Rosalena de Lobo, el documento la menciona como involucrada en actos de corrupción mediante el fraude y malversación de fondos públicos para su beneficio personal. Rosa Elena de Lobo se encuentra actualmente bajo un proceso judicial donde se le investiga el desvío de más de 12 millones de lempiras, un equivalente a $500,000 de las oficinas de gobierno. Para el politólogo Sergio Vélez, esta situación marca un precedente en la lucha contra la corrupción, ya que fueron señalados en la lista Engel luego de una investigación encargada por el Congreso de Estados Unidos. Es una situación que le da peso a lo que fue el listado Engel, en la cual no solamente aparecía él, aparecen otros funcionarios. El expresidente Porfirio Lobo aseguró que su visa de ingreso a Estados Unidos le fue retirada hace 4 años cuando denunció a Luis Guimaraes, ex vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, y acusarlo sin tener pruebas. Óscar Ortiz, Honduras. Caracas. La exdiputada opositora venezolana Delsa Solórzano denunció que en su país hay un ahorcamiento del aparato productivo, un día después de que el presidente de Fedecámaras, principal patronal de Venezuela, Ricardo Cusano, abogara por la recuperación de las relaciones comerciales del país con el mundo. El ahorcamiento del aparato productivo nacional, la expropiación de empresas, la persecución al empresariado, la casi extinción de la industria nacional, solo se deben a un régimen que no cree en los derechos económicos, escribió Solórzano en su cuenta de Twitter. Bogotá. Más de 100.000 colombianos entre civiles y policías resultaron heridos el 20 de julio durante las multitudinarias protestas contra el gobierno en las que se presentaron brotes de violencia al finalizar una jornada mayoritariamente pacífica, especialmente en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Manuel Arias Naranjo informa. En medio de protestas y manifestaciones se conmemoró en Colombia el Día de la Independencia y se instalaron las sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Iván Duque hizo un balance de sus 3 años de gobierno, resaltando las acciones para enfrentar la pandemia, rechazó los actos vandálicos en medio del paro nacional y pidió dejar de lado los odios y divisiones.
Vacunémonos contra el pesimismo, vacunémonos contra el resentimiento, vacunémonos contra el odio, vacunémonos contra el desaliento. Sin embargo, en el discurso de réplica la oposición cuestionó que el mandatario haya respondido con la fuerza pública a las exigencias de la población y reclamaron que el gobierno haya profundizado las diferencias sociales, como destacó la representante a la Cámara, María José Pizarro. Es el legado del gobierno de Iván Duque y por lo que será recordado, por dolor, por pobreza, por indiferencia, por mezquindad. Por su parte, el senador conservador Juan Diego Gómez, aliado del gobierno y nuevo presidente del Congreso, pidió al mandatario colombiano dejar de lado los radicalismos y escuchar más al país. Lo invito, señor presidente, a que en este tiempo ejerza la gobernanza de la escucha, que le permita enriquecer su visión por fuera de los radicalismos que nos asfixian, para encontrar en el pragmatismo el equilibrio y la unidad que significa y debe representar la figura presidencial. Las sesiones del Congreso se iniciaron con la radicación nuevamente del proyecto de ley de reforma tributaria, que fue la que justamente motivó hace 2 meses un estallido social en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Colombia. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de AIR News. Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana por www.elespectaculodelgolradio.com a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.